NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Quiero recordar en un año, para los que estén en directo, bueno, lo que estén en este año, mejor dicho, con nosotros, en el año 23, que Santa Teresita, doctora de la Iglesia, Santa Teresita de Lisieux, decía que nada de pensar en el purgatorio, le decía a las carmelitas, a sus hermanas que estaban junto a ella, que era mirar muy bajo, que aspiraran a ir al cielo directamente, que ¿cómo podía ni pasárseles por la cabeza? Entonces, es curioso, es bonito, ¿no? Esta confianza tan omnímoda en la misericordia de Dios, pero por otra parte, nuestra Santa Fe católica nos trae la doctrina muy consoladora del purgatorio, que al fin y al cabo eso también, otra cara, temporal, ya lo sabemos, lo hemos visto en un programa anterior, de la misericordia de Dios y una oportunidad magnífica para todos aquellos muchísimos que pues necesitamos o necesitan, no lo sabemos quiénes serán, purificarse porque no lo han logrado hacer durante su vida, totalmente de los desórdenes, de pecados veniales, de los que no se han desapegado en la tierra. Pero nuestro tema de hoy es el lugar del purgatorio, cómo las almas pueden estar en un lugar, si las almas son, como lo define la palabra, pues no son materiales, sino que son espirituales. Es que el espíritu ocupa lugar. Bueno, este es apasionante. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros, como en los programas anteriores, lo celebro muchísimo al profesor Abel Miró, que como docente profesor de metafísica en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filosofía y también en la Universidad Internacional de Cataluña, pues ha estudiado a fondo este tema según Santo Tomás de Aquino, con un buen guía como es el doctor Eudaldo Forment. Ya lo hemos recordado con gran cariño la última vez y hoy de nuevo. Profesor Abel Miró, gracias por estar con nosotros y por hablarnos de este tema que no suele salir mucho en los medios de comunicación. Correcto, no, en las tertulias no abunda, ¿no? El purgatorio no. Más bien las tertulias se convierten en un purgatorio para el oyente. Correcto. Entonces, ¿qué le parece? ¿Cómo puede, quizás podía ser esta una primera pregunta, cómo puede estar el alma en un lugar, como es el caso del alma después de la muerte y antes del juicio final? Ya sabemos que en el juicio final el alma se reúne de nuevo con su cuerpo, de esto hablaremos después. Es decir, entonces, vamos a ver, una persona está muriendo y en el momento de la muerte su alma deja de estar unida al cuerpo. ¿Dónde va esta alma? ¿Cómo puede estar en un lugar diferente? Adelante, le damos la palabra. Muchas gracias por la pregunta. Es ciertamente muy importante, ¿no? Cuando hablamos de un alma que se va al purgatorio, al cielo, al infierno, estamos diciendo que el alma va a un lugar, a un sitio, a un lugar que tiene una cantidad, unas dimensiones, o estamos hablando sencillamente de un estado. Esta es la cuestión. Según Santo Tomás, el alma, después de la separación del cuerpo, se va a una de las 5 mansiones de ultratumba, es decir, a uno de los 5 lugares de ultratumba.
Y, según Santo Tomás, esta afirmación debe entenderse en su sentido estricto. Es decir, el purgatorio, que es el caso particular que nos ocupa, es estrictamente hablando un lugar y como tal tiene una materia corporal, física, tridimensional. Y usted ciertamente ha formulado la pregunta clave. ¿Cómo es posible que el alma del hombre, siendo espiritual, se encuentre en un lugar que es corpóreo, físico, material? Bien, Santo Tomás aborda los grandes problemas haciendo distinciones muchas veces. Es decir, lo que de entrada parece muy difícil y muy complejo de responder, Santo Tomás lo simplifica. Y Santo Tomás nos dice que se puede estar en un lugar de tres modos distintos. Es decir, hay tres posibles maneras de estar en un lugar. Si le parece, lo que podemos hacer, hermana, es examinar estos tres posibles modos de estar en un lugar y preguntarnos de qué modo el alma separado del cuerpo está en el purgatorio, Muy ¿no? bien, claro. Pues empecemos con el primer modo, la primera modalidad de estar en un lugar, de estar presente en un lugar. Santo Tomás nos habla de presencia corporal. El primer modo de estar en un lugar es estar en este lugar por presencia corporal. Este modo de estar presente en un lugar es el propio de los cuerpos. Es decir, un cuerpo está contenido, está encerrado en otro cuerpo, que es el lugar que ocupa, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este lápiz. Este lápiz está ahora mismo encima de la mesa, está contenido en la mesa, ¿no? Está circunscrito en la mesa, ¿no? Un cuerpo que está en otro cuerpo, o yo mismo, ahora mismo, yo soy un cuerpo y estoy sentado encima de otro cuerpo, que es la silla. Esto es la presencia corporal. Un cuerpo que está en otro cuerpo. Y en este caso tenemos un cuerpo que actúa como continente y un cuerpo que actúa como contenido, ¿no? Por ejemplo, el agua ahora mismo está siendo contenida por este vaso, ¿no? El vaso sería el continente y el agua sería lo contenido. Un cuerpo está dentro de otro cuerpo, ¿no? Sí. Esto sería el modo de estar en un lugar propio de nuestra vida presente, ¿no? Cuando yo digo me voy a la biblioteca o me voy al cine, pues hay un lugar que sirve de continente y yo, mi dimensión corpórea está siendo contenida por este lugar, por el cine, por el teatro, por donde sea. Muy bien. Clarísimo. Segundo modo de estar presente en un lugar. Este segundo modo es lo que Santo Tomás llama la presencia espiritual definitiva. Que no se asusten los oyentes. Ahora lo explicamos. Presencia espiritual. Quien está en un lugar ahora es un cuerpo, es un espíritu, es una realidad incorpórea, inmaterial. ¿Cómo puede una sustancia incorpórea, una realidad incorpórea, estar en un cuerpo, estar en un lugar? Pues bien, Santo Tomás nos dice que la sustancia incorpórea, es decir, una realidad no corpórea, como nuestro espíritu una vez se ha separado del cuerpo, una realidad incorpórea se pone en contacto con una realidad corpórea mediante su poder, su fuerza.
su virtud activa, su capacidad de actuar. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Muy bien. Yo tengo una dimensión corpórea, mi cuerpo, pero también tengo una dimensión espiritual. Tengo un alma espiritual. Mi alma espiritual está en mi cuerpo, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que mi alma espiritual, siendo incorpórea, esté en mi cuerpo? Claro. Pues bien, mediante su acción, porque Vale. le está infundiendo la vida, ¿no? En este caso, la acción de mi alma queda limitada a mi cuerpo. Es decir, mi alma no puede actuar sobre el cuerpo de otro, ¿no? Mi Sí. alma solo puede actuar sobre mi cuerpo, mientras está unida a él. También las almas separadas de los cuerpos o bien los ángeles pueden estar en un lugar mediante su acción. Por ejemplo, cuando el arcángel Gabriel se apareció a la Virgen María, estaba en la alcoba de la Virgen María, ¿no? Estaba presente delante suyo. ¿Por qué? Porque estaba actuando, ¿no? Delante de la Virgen María, ¿no? El ángel Gabriel no es corpóreo, pero se hizo visible, ¿no? De algún modo tomó una forma corpórea en un lugar concreto, Sí. actuó en un lugar concreto y en un momento concreto. Y por esto decimos que estaba presente en este lugar, ¿no? Sí. Se habla de presencia espiritual definitiva porque queda limitada, queda circunscrita a un lugar concreto. Cuando durante la anunciación el arcángel Gabriel solo estaba en el lugar concreto en el que se apareció a la Virgen María y no Vale. en ningún otro, Vale. ¿no? Claro, la palabra definitiva nos despista un poco. No es en el sentido de para siempre. No, es en el sentido de presencia espiritual delimitada, ¿no? O Delimitada. circunscrita. Esta sería muy bien, muy bien, muy Sí, porque bien. la palabra definitiva viene de fines, que es fin, Sí, término, ¿no? sí, sí, sí. Claro, está limitada. Se entiende perfecto. Y también en este sentido decimos que las almas que están en el purgatorio o que están en el infierno o que están en el cielo están en estas mansiones de ultratumba. Es decir, porque actúan especialmente allí, prestan una especial atención a estos lugares, ¿no? Concentran su atención en estos lugares. Ajá. Y solo en esos lugares. Especialmente, de un modo especial. Vale. Esto lo veremos un Más poco adelante. más adelante. Perfecto. Efectivamente, prestan de un modo especial su atención a estos lugares, al cielo empírico. Claro, esto nos parece un poco extraños, ¿no? De esto he hablado con el doctor Forment y le comenté cuando yo descubrí esto, ¿no? Fue en buena medida el doctor Forment quien me indujo a estudiar este tema. Y yo le manifesté mi sorpresa, ¿no? Y él me dijo, es que estamos imbuidos de platonismo. No, creemos que la materia es algo como despreciable y nos parece muy extraño, ¿no? Que el cielo sea un lugar, ¿no? Esto, o sea, el doctor Forment lo atribuía a un Es prejuicio verdad. platónico que Es está en verdad. nosotros. Es verdad. Como si la materia fuera mala. Por definición, ¿no? Y entonces el espíritu no quisiera saber nada con la baja materia. Y no es así. No es así, efectivamente. Porque, claro, sí, la misma resurrección de los cuerpos, que ya antes hemos dicho que muchos católicos les cuesta trabajo esta fe y esperanza en la resurrección de la carne, y sin embargo es un dogma de nuestra fe. Entonces, ya llegaremos. Esto está de lo más interesante. Recordemos, estamos viendo las tres maneras de estar en un lugar, que son, primero, la presencia corporal, la que todos conocemos.
Segundo, presencia espiritual definitiva, o si lo quieren entender mejor, presencia espiritual delimitada. Es lo que hemos visto, el alma puede estar en un lugar porque está actuando en ese lugar. Así el ejemplo del arcángel San Gabriel en el momento de la Anunciación estaba presente porque estaba actuando, estaba atento, estaba allí. Vale, Exacto. fenomenal. Nos falta la Exacto. tercera, o sea, mediante su acción y su atención. Exacto. Solo una observación. Esta presencia espiritual delimitada o definitiva puede ser de dos modos. Puede ser permanente, como es, por ejemplo, el caso del alma respecto al cuerpo. El alma, mientras el cuerpo vive, siempre está actuando en él, ¿no? En cambio, un ángel no está siempre actuando de un modo permanente en el mismo El mismo lugar, lugar. ¿no? Vale. Como podría ser el caso del arcángel Gabriel. Muy bien, pues si le parece, veamos el tercer tipo de presencia, el tercer modo de estar presente en un lugar, y nos preguntamos al final de todo de qué modo las almas están en el purgatorio, en el infierno, en el cielo, en los limbos, etc. Bien, el tercer modo sería la presencia espiritual, pero en este caso no delimitada, no definitiva. Esto sería el modo que tiene Dios de estar presente en todos los lugares. Es decir, Dios está presente en todo lo que existe. Dios está presente en todo lo que existe en la medida que lo está causando y lo está conservando en la existencia. Es decir, Dios está haciendo existir constantemente a todo lo que existe. Sí. Está constantemente actuando en todo lo que existe, porque lo está conservando en la existencia, ¿no? Un Como poco la lo que, luz. sí, lo que usted decía antes de por su acción sigue siendo cierto aquí, pero de una forma universal, es decir, en todo, en todo. Exacto, exacto. Tenemos un ente espiritual, que es Dios, que está presente en la totalidad de los entes existentes en la medida que es su causa, es decir, que es la fuente de la que dimanan todas las cosas que existen. De algún modo, por ejemplo, el sol está presente en el aire que está siendo iluminado por el sol, ¿no? Sí. Mientras mientras el aire está iluminado, el sol está presente en él, ¿no? Pues de este modo, en todo lo que existe está presente Dios. No se puede ir a ninguna región de la realidad, incluso el infierno, en la que Dios no esté presente. Dios está presente en todo lo que existe. Dándole la existencia. Exacto, dándole la existencia. Hay que vigilar y no caer en un error panteísta, ¿no? No creer que Dios está presente en todo porque Dios es todo. No, no. Dios está Exacto. presente en todo porque está causando su existencia. Está bien, está claro. La pregunta entonces ahora es averiguar de cuál de estas tres maneras está presente el alma en el purgatorio o en el cielo o en el infierno. Si le parece, podemos ver cuáles es evidente, de qué modos es evidente que el alma no está presente en el purgatorio. Por eliminación lo vamos a encontrar. Empecemos por el primero. El primero, que era la presencia corporal, solo afecta a las realidades corporales. La El desechamos. alma no tiene dimensiones corpóreas, por lo tanto, fuera. No está presente como un cuerpo en otro cuerpo, en el Exacto, purgatorio. está bien. También podemos excluir el tercer modo de estar presente, esta presencia espiritual ilimitada, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es privativa de Dios. Solo la causa de todo lo que existe puede estar absolutamente presente en todo lo que existe, ¿no? Sí. Por lo tanto, solo nos queda una opción, que es la segunda. El alma está presente en el purgatorio en la medida que está ejerciendo en este lugar un poder que ha recibido de Dios. Muy bien.
Nunca lo habíamos pensado así, ¿verdad que no? Y Santo Tomás hace una distinción sobre este modo de estar en contacto lo espiritual con lo corpóreo. Nos dice, en primer lugar, puede estar en un lugar activamente, es decir, el alma está ejerciendo una actividad en un lugar, pero también puede estar en un lugar pasivamente, en la medida que está como encadenada en este lugar. Es decir, que desearía salir de este lugar o desearía no estar fijando constantemente su atención en este lugar y no puede. Es Sí. decir, este es el caso del infierno y del purgatorio. El alma desearía ejercer su actividad en otro lugar, ¿no? Sí. Desearía estar en otro lugar, que es el paraíso, ¿no? Para poder contemplar directamente a Dios, pero no puede. Y es de este modo, digamos, que el alma está vinculada en el purgatorio con una especie de encadenamiento, ¿no? Sí. Que se encuentra como atada a este lugar. Sí. Podemos leer un fragmento de Santo Tomás en que lo explica muy claramente. Dice, el alma separada no recibe nada de los lugares como si ocurre con los cuerpos. El alma no recibe nada del lugar. El alma que es incorpórea no recibe nada del lugar en el que se encuentra. Los cuerpos sí, los cuerpos están contenidos por sus lugares y reciben algo de estos lugares. Las almas, cuando saben que están destinadas a tales lugares, experimentan gozo o aflicción. Y así, el lugar es para ellas una pena o un premio. Es decir, el propio lugar del purgatorio es un lugar de purgación, de expiación. Es un lugar de pena. No es un lugar de premio como lo es el cielo, ¿no? Sino que es un lugar de expiación para después poder pasar al cielo. Santo Tomás, también otra cosa que nos podemos preguntar es, a ver, el purgatorio es un lugar, pues ¿dónde está el purgatorio? Claro, claro, claro. Santo Tomás, que es un hombre muy sensato, se muestra muy cauto. Es decir, nos dice, sobre esto no tenemos más autoridad que las Sagradas Escrituras y por razón natural no podemos inferir nada, ¿no? Santo Tomás nos dice, el lugar del purgatorio sobre el lugar del purgatorio no se halla cosa alguna expresamente determinada en las Sagradas Escrituras. Muy No bien. se dice está aquí o está allí. Ni pueden aducirse para esto razones eficaces. Tampoco se puede resolver este problema por la razón. Ahora nos habla de hipótesis teológicas. Él no se compromete con lo que va a decir ahora. Nos presenta hipótesis teológicas que parecen plausibles. No obstante, probablemente, según lo más conforme con lo dicho de los santos padres y con la revelación hecha a muchos, el lugar del purgatorio es un lugar inferior, unido al infierno, de tal manera que uno mismo es el fuego que atormenta a los condenados y el que purifica a los justos en el purgatorio. Es decir, el purgatorio es un lugar cercano al lugar del infierno, de tal modo que el fuego del infierno es el mismo que el fuego que atormenta las almas del purgatorio. Sobre esta cuestión del fuego del purgatorio hablaremos en el siguiente programa, que lo dedicaremos a las penas del purgatorio. Sí, sí. Magnífico, porque hemos llegado ya casi, prácticamente al final del tiempo. Hemos avanzado mucho. Ya sabemos cómo, y además lo ha ido explicando con mucha claridad y como hace Santo Tomás, siguiéndolo evidentemente, simplificando las cuestiones. ¿Se han dado cuenta? A base de distinguir, en este caso, cómo un alma puede estar en un lugar. O sea, cómo, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se puede estar en un lugar? Corporalmente, espiritualmente, sin límite ni fin, o sea, como es Dios solo lo está, o bien espiritualmente, pero con un límite. Y hemos visto que hay dos maneras: activamente, es decir,
contenta de estar ahí, o y actuando a gusto, o pasivamente, que en este sentido el alma desearía estar o actuar en otro lugar. Ese es como un estar encadenado y atado. Sabemos que en el purgatorio de forma temporal. Y llegados aquí, también nos ha recordado el profesor Abel Miró cómo Santo Tomás, como siempre, se muestra de una prudencia exquisita y no se precipita a afirmar nada que no esté, o sea, nada como si fuera de fe cuando no está demostrado ni definido. Entonces, no, sobre el lugar del purgatorio la Biblia no nos dice nada y nos da simplemente una hipótesis teológica razonable. ¿De acuerdo? Hemos llegado hasta aquí. Le damos las gracias al profesor Miró, también a Raúl García desde el control, que está además muy atento al tema. Y vamos, y yo también estoy muy atenta, por supuesto, y todos ustedes, ¿a que sí? Por eso nos reuniremos próximamente, si Dios quiere, para hablar de las penas del purgatorio, cómo puede también sufrir un fuego físico el alma, que es un ser espiritual. Esto es una pregunta que muchos se la habrán planteado. A ver qué nos dice Santo Tomás. Hasta pronto, profesor. Muchas gracias.